con toda. Full. ¿Cómo andás, Fran? ¿Cómo andás, Robert? ¿Cómo andan, Bien. chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal es? Bueno, hay que arrancar bien arriba, pues ya que nos quedan las últimas clases. Acaba. Las últimas clases del cuatrimestre. Se termina, se define acá en estos últimos días. Esto es Qatar o vuelven a la canchita del barrio. No. ¿Cómo ¿Cómo están? ¿Cómo es? están nuestros alumnos? Después del examen de la semana pasada. Era un poco, me parece. Hubo gente como que teníamos 90 y pico en el parcial, hoy hay 64. No, igual en parcial fueron, sí, casi 90, ponele, casi 90, Sí, sí. sí. 98 inscriptos, fueron 90. Un poquito, sí, por ahí. No sé qué pasó al medio. Claro, si a mí me preocupa que hayan ido 90. Digo, teníamos como 104 inscriptos, una cosa Sí, así. sí. Ahí ya que Algo. ya se haya quedado entre medio gente como, pará, que todavía falta un segundo parcial. Sí. Y toda una otra mitad del año. Sí, no sé qué pasó ahí, pero claramente algo pasó. Sí. Algo pasó. Pero Bueno, bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? no, nada. Parece que todo bien. Parece que sí. Bueno, ok. Fran, bueno, les comentamos algo rápido. Lucía, buen día, ¿cómo va? Lucía, Franco, Lautaro y Francisco. Francisco Trancher. Lautaro, bien, gracias. Con un poco de frío, las manos heladas. O sea, ya no hay café que me aguante. En fin. Gente, bueno, les comentamos rápido, vamos a avanzar la unidad 6 y 7 muy rápido hoy, está publicado todo el material, más todo lo que tienen en el libro, por supuesto. La semana que viene vamos a hacer la unidad 8 y 9, ya vemos si las hacemos presencial o las hacemos virtual. Después tenemos un feriado, que nos corta una clase, y la última clase que vamos a hacer, rentabilidad nacional, muy rápido, total el teórico lo tienen, es leerlo, y vamos a hacer un par de prácticos de la unidad 9. Sobre todo entendiendo que hay un par de temas nuevos que ahí no los conocen, entonces lo vamos a desarrollar en clase para que los vayamos viendo punto por punto. Estaría bueno, en serio, les decimos, que los tengan leídos los temas al menos, porque si no, perdemos 2 horas en un solo práctico. Imagínense si queremos hacer más de uno, no hay forma. Porque hay cuestiones que son conceptuales del tema, y realmente si lo tenemos que dar de vuelta en el teórico, más el práctico, no nos da el tiempo. Recuerden que en esta metodología que estamos llevando adelante, el primer cuatrimestre se cierra casi todo el teórico de la materia. Es decir, todo esto lo van a aplicar luego en el trabajo práctico integrador durante lo que resta del año. Y las entidades formales o los exámenes formales de primer parcial y segundo parcial se definen ahora. Recuerden que el último es el 20 algo de junio, ¿Fran? El segundo 28. parcial es el 1 de julio. Ah, 1 de julio, ahí está. Vale. Estamos Se sobre nada. estrena la segunda parte de Stranger Things y el examen. Claro, tal cual. Con el mismo grado de terror. Bien. Fran, vamos nomás. Arrancamos con el Vamos con la 6. unidad 6. Ah, Una. Dale, Ahí comparto pantalla. avísame cualquier cosa, yo acá lo tengo. Tuki, tuki, tuki. A ver dónde está. Esto. Bien. Yo voy cargando lo otro. Unidad 6, Claro, entonces. 7, perdón. Organización y sobrecostos. Esta es una unidad bastante breve. Esperen que voy a poner a grabar. Esta unidad no solamente teórica, sino que breve y aburrida también. Así que vamos a tratar de hacerla, no sé, de contar algún chiste, como dice el japonés que fue a comprar supositorios. Grabando. Bien, unidad número 6, entonces, que viene sobre la organización, la estructura organizacional y los sobrecostos. Entonces, vamos a ponernos a pensar en lo siguiente. Ustedes tienen una idea de negocio, ¿no? Hay un proyecto que todavía están haciendo, ¿no? Existe primero en sus mentes y se juntan con gente que tal vez les copa la misma idea, ven la misma visión que ustedes. Entonces ustedes empiezan a juntar a esas voluntades, tal vez a esas almas en pena, igual que ustedes con algunos ideales o con algún proyecto, ¿no?
Entonces, algunos pondrán dinero, pues serán más inversionistas, otros los ayudarán de llevar adelante el proyecto y ejecutarán esa idea de negocio junto con ustedes. Y así va pasando el tiempo y se va armando la estructura. Y por ahí en un principio, como uno somos 2, 3, 4, 5 personas, uno dice, bueno, estos son los costos, se distribuyen de esta forma, y es todo muy fácil de verlo. Pero cuando uno empieza a crecer en la organización, empieza a sumar más personas, y cuando ya hay más gente de la que uno puede sumar con una mano, y ni hablar de cuando uno puede sumar con las 2 manos, es decir, cuando ya hay más de 5 personas, y después más de 10 personas, y ya se empieza a dar de alguna forma un tipo de estructura, y empieza a haber ya costos asociados al producto, al servicio que vos entregás, que son bastante claros, son esos costos directos. Uno dice, bueno, la materia prima, la gente que está trabajando, por ejemplo, en el producto, y algunas otras cuestiones de por ahí, yo eso lo puedo asociar directamente. Ahora, hay otros costos que uno dice, ¿y esto dónde va? ¿No? No sé, la parte más administrativa. ¿Cómo hago para tomar todos esos gastos y todos esos costos y asociarlos con el producto o el servicio? ¿Cómo puedo armar esa estructura de costos con cierta lógica? Bueno, entonces hoy vamos a ver puntualmente eso, cómo se van desarrollando las distintas estructuras y cómo podemos, en función de la estructura que uno desarrolla, ir computando esos costos para poder entenderlos y para poder administrar distintos presupuestos, ¿no? Y para poder ir haciendo crecer la organización de la mejor manera. Entonces, como acá dice la diapositiva que estamos viendo, dice, bueno, la organización, ¿no? Tiene organización sobre costo, es necesario dividir la empresa en dependencias orgánicas. Hay algunas que son las más tradicionales, las más comunes: comercialización, compra, producción, administración, esto de acuerdo a la fase en la que te encuentres. Y acá uno empieza a crear estos centros de costos, ¿no? Y esto lo que te permite es evaluar, porque nosotros que estamos en una cuestión más de proyecto, cuando uno va armando los centros de costos del proyecto, y te permite evaluar los gastos generales, te permite evaluar los sobrecostos y te permite evaluar cómo va a crecer esa empresa, básicamente. Entonces, esa es la importancia que tiene. Entonces, vamos con la primera parte, organización y gestión de la planta. Bueno, la organización es el instrumento mediante el cual se estructuran las funciones. Bueno, así podría leerlo esto, pero ya nos quedamos dormidos todos. La intención es esta: la organización te da la forma de cómo va a ser la empresa, ¿no? Cómo se va a estructurar, cómo se van a tomar las decisiones, cuáles van a ser las jerarquías, cuánta dependencia va a haber, qué velocidad va a haber. Nosotros ahí con Robert, el año pasado, yo este año hicimos estas certificaciones en metodologías ágiles, y cada vez te dicen que las organizaciones son más planas, que se van creando equipos en donde ninguno es el jefe, sino que somos todos pares, que estamos tratando de cumplir un objetivo, y si no lo cumplimos, fallamos todo en equipo, y si lo cumplimos, bienvenidos. Entonces, bueno, todo eso va haciendo esta estructura, ¿no? Va haciendo a cómo tu estructura es. Y cómo se delega, cómo están las responsabilidades. Bueno, acá hay un organigrama que ya lo vamos a poner también un poco en duda. Nosotros damos cosas y después las ponemos en duda. Eso me encanta. Entonces, ahí tenemos esta estructura orgánica, la forma en la cual la organización se va desarrollando, es cómo va teniendo niveles, cómo va viendo la jerarquía, responsabilidades y demás, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, acá tenemos por ahí los elementos que constituyen a la empresa, lo más tradicional, lo más común. Es como que uno va a una empresa y hay alguien que está haciendo la comercialización y la venta del producto y servicio, ¿no? Después hay una parte que está comprando la materia prima o los insumos o lo que necesitemos para que nuestro producto se realice, ¿no? Ahí lo vimos eso en la unidad 3, ¿no? Materia prima, insumos y servicios. Después está la parte productiva, están haciendo producto del servicio, la parte de administración. Acá está la dirección general de la empresa, ¿no? Con la parte más visión estratégica y demás, tal vez más alineado con la unidad 2 que hemos visto. Finanza y contabilidad, y después está la administración del personal, ¿no? Esto del talento humano. Entonces, estos son los elementos más tradicionales. Podemos cuestionar algunos de estos elementos, por ahí hay algunas empresas que hacen más marketing que comercialización, y ahí a través de un buen marketing el producto tal vez podríamos decir que se vende solo. Algunos tendrán menos compra porque son empresas de servicio, que por ahí son un trabajo más del conocimiento. Y así, algunas de estas cosas hay, otras no. Nosotros recomendamos
para que tampoco nos metamos en un berenjenal, para que esto no sea una cosa de locos, bueno, estas son como las clásicas para que ustedes tengan presente. Y en función de eso, se puede plasmar esta delegación en un organigrama, como el que vemos acá, que a ver, en realidad esto del organigrama, yo me acuerdo que en su momento, no sé ahora cómo serán los otros profes en las cátedras, pero yo me acuerdo como que era, si vos hacías un trabajo práctico y no presentabas un organigrama, el trabajo práctico estaba mal, básicamente. Pero bueno, hoy en día ha cambiado un poco bastante el tema de el organigrama, ha cambiado las estructuras organizacionales y demás. Entonces hay que entender el organigrama como una representación visual que te habla de jerarquías, ¿no? Entonces acá uno va poniendo los distintos, a ver si esto funciona. Me acuerdo, vi el video del año pasado y dije, ojalá algún día tenga una tablet de estas de dibujo y pueda rayar la pantalla. Y yo rayé así pésimo la pantalla el año pasado y ahora le tengo la tablet, igual la voy a rayar igual de pésimo. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo que ve básicamente esto, el organigrama, uno lo que ve es que esta persona acá, este rol de acá, bueno, es superior a estos roles. Y este es superior a estos. Y chau. Y hasta ahí llegamos. Es uno podría decir, es una linda herramienta visual que te permite ver quién es el jefe del otro o quién es el líder o el superior a otro. Y más o menos encontrarte ahí. Pero nada más, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal problema que tienen los organigramas vistos o concebidos así como los conocemos? Que acá se va generando, ¿no?, esto que se conoce como silos. Entonces acá ¿vieron los silos en donde se guardan? Sí, me salió igual de mal o peor incluso. ¿Vieron los hilos en donde se guardan los... Volví el punterito de Zoom porque esa tableta que te devuelve la plata. Toda la vida. Sí, Es que me parece sí. que no era un problema del mouse, No, era un problema de del pulso. impulso más que otra cosa. Entonces aquí se da un silo organizacional, ¿no? Ahí los silos son esos lugares en donde se guardan los granos, por ejemplo. Entonces acá está toda la gente de compra y de venta con toda su información, con toda su documentación, con todas sus cosas, y no se lo comparte al de producción, porque guarda, no vaya a ser que me robe información, que me saque el puesto. Yo la verdad que quiero estar después acá, entonces ¿qué le tengo que hablar al de finanzas? ¿Qué le tengo que hablar de calidad, que también está en su propio silo? Y todo así, ¿no? Entonces, eso es uno de los mayores problemas que se han dado, sobre todo con el pensamiento tradicional de las organizaciones, y por eso un poco también el organigrama en sí ha quedado en desuso. Les voy a pasar ahora por el chat un enlace que es un posteo que hizo la empresa Buffer. Buffer es una empresa que hace un software, vieron, para publicar en redes sociales, y han hecho el año pasado, el anteaño, ¿no?, 2019, hicieron una publicación que se llama ¿Cuáles son los 10 estilos de gráficos organizacionales que ellos admiran y que les gusta, y uno que ellos usan? Y fíjense, este es el clásico, ¿no? Acá pone el de Estados Unidos, el de los militares o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es el clásico, el tradicional, el que baja así de una, ¿no? En donde vos tenés mucho poder arriba y muy poco abajo, y las órdenes bajan muy rápidamente, pero tarda mucho el feedback, ¿verdad? Este por ahí es el más tradicional. Después acá tenemos uno que es más de izquierda a derecha, que para mí es igual al anterior, pero que solamente lo giraron 90 grados. Pero bueno, los que están más a la izquierda por ahí son los que más responsabilidades o más jerarquía tienen. Después acá está esta matriz, esta me gusta mucho, es parecido a cuando uno tiene un pensamiento más de proceso y quiere romper con estos hilos. Lo que hace es, tenés un gerente con su distinto departamento, y acá tenés gente que gestiona proyectos que son transversales a todos los departamentos que puede haber en la organización. Entonces ahí ya tenés una visión en la cual vos creás un equipo interdisciplinario en donde todo el equipo puede crear y puede hacer, digamos, o cumplir con ese proyecto en sí. Esto de hecho es un poco más parecido a un pensamiento más ágil, tal vez incluso. Después acá tenemos uno que es así, no sé por qué acá pusieron Steve Jobs y como que se inventaron el de Apple, pero bueno, es como, lo quisiera decir moderno, pero básicamente este que es en forma redondeada, ¿no?, que por ahí un poco es parecido al primero, al segundo,
pero al menos tal vez es como que están todos al mismo nivel, o no es que, bueno, el de arriba es más importante que el de abajo, pero bueno, es de una forma más redondeada. Después está este que dice de adentro hacia afuera, en donde por ahí empezás primero con los menos puestos jerárquicos y de ahí te vas para arriba, o se armarán acá estas como especie de células, de unidades. Bueno, algunas son unas formas un poco más romper con lo tradicional, pero no sé hasta qué punto sirve, porque a veces después la comunicación y las cosas reales están fuera del organigrama. Pero acá como para que ustedes vean que hay otro tipo de organigrama, este que está centrado en el cliente, ¿no? Que sería el cliente y alrededor de él todas las áreas, soportándolo. Esta que es una tabla, básicamente esto es lo que usan en Buffer, utilizan este software Notion, y ahí hacen una tabla con todas las, mira, acá está, el primer nombre de las personas, el apellido, el área al que pertenecen, la subárea, quién es su jefe o el manager, y si tienen otros manager, y eso es todo. Imagínense una tabla, ese es el organigrama de esta empresa. Después acá tenemos Spotify, que escaló la metodología Scrum. Ellos la escalaron a una empresa gigantesca, porque Scrum es más que nada para equipos, o sea, fue pensada para equipos de menos de 10 personas, o hasta 10 personas, y ellos dijeron, bueno, ¿cómo esto lo vamos escalando? Y ahí fue que crearon esta metodología, en donde es un poco como la matricial, ¿no? Tienen como acá todos los PO, ¿no? Los Product Owner, y acá tenés varias de estos equipos forman una tribu, y después acá tenés a alguien que es el experto en cierta área, entonces se le llama como chapter, y ahí se van transmitiendo el conocimiento dentro de esa tribu, y después acá tienen estos como aglutinadores, que es para ir cambiando personas de un mismo rol entre distintas tribus y que se vaya distribuyendo el conocimiento. Una forma curiosa, ¿no? de escalar metodologías ágiles. Nosotros, me acuerdo, con Robert, cuando hicimos el curso, tuvimos que aprender sobre Scrum at Scale, que toma partes de acá, porque de hecho, de nuevo, Spotify primero usó Scrum y después, cuando lo escaló, empezó a probar ideas. Entonces la gente de Scrum at Scale toman también una cuestión de acá, pero después inventan otras cosas que no sé a vos qué te pareció, Robert, pero a mí me pareció un poco. Sin comentarios. Este que es, mira, Upside Down, este viene de Stranger Things. Lo da vuelta, y después el último, que es el por ahí bastante interesante, se llama Holocracia o Holocracy, que este por ahí, si ustedes lo escuchan en las redes sociales o ven alguna nota de gente que por ahí no sabe mucho del tema y tiene que escribir una nota, te dice, bueno, la holocracia es no tener jefes. No tener jefes, cada uno hace lo que quiere. Bueno, no funciona así. En realidad, la holocracia lo que plantea es que los roles y que las responsabilidades sean dinámicas y que dependan de los proyectos, de la necesidad del negocio. Entonces acá, por ejemplo, hay un par de personas que necesitan contratar a alguien, y por ahí esas personas se juntan y crean por un momento puntual el departamento, ¿no?, de Human Resources, HR. Entonces, después, por ejemplo, hay varios programadores que necesitan resolver un problema y van creando ese departamento para, no sé, Q&A, para analizar problemas o para testear. Entonces, de acuerdo a lo que necesita el proyecto, uno va armando los equipos. Es como que está interesante, pues es como que te dice, bueno, una organización, un sistema complejo, y en función de las distintas interacciones que se den en ese sistema complejo, va a evolucionar, algo se va a formar, de ahí va a emerger, y ahí nosotros tomamos la estructura de lo que emerja en ese momento puntual. Entonces podría pasar que en un momento trabajamos con Robert y a mí me toca ser el líder del proyecto, y a la semana siguiente le toca a Robert ser el líder del proyecto, y así uno se va adaptando en función de lo que te va pidiendo la organización y satisfacer la necesidad y expectativa del cliente. Entonces, bueno, acá hay un gráfico del de estos primeros organigramas, y acá también hay otro, que quedaron por ahí dando vuelta, que fue de IBM. ¿No? Este es de IBM, por ejemplo. No, de una empresa que se terminó convirtiendo en IBM. Así que bueno, ahí les dejo el enlace en el chat como para que exploren, para que no solamente se queden con esto, como que esto es lo único que existe. Hay otras formas de pensar una organización, y cada vez las empresas tienen como es que experimentan más, entienden que es importante eso, entonces empiezan a tomar un poco una visión más de experimentación y a probar cosas diferentes. Entonces no nos quedemos solamente con esto. Pero bueno, este es el organigrama acá de toda la vida, que te va dando, te ayuda a pensar esta estructura, ¿no? Te da como, al menos visualmente uno dice, mira, esta es la estructura.
bueno, acá hay unas cuestiones de cómo está armado el organigrama, ¿no? El cargo, cantidad de personas, bueno, eso ustedes lo pueden armar como ustedes quieran, esto era solamente a modo de ejemplo y de guía tal vez. Otra cuestión también a pensar dentro de cómo es una organización y cómo armamos esta estructura orgánica, es pensar que hay distintas, como una pirámide, ¿no? Y tenemos personas que están parte más directiva, más estratégica, y ahí va bajando la parte tal vez más operativa del día a día. Entonces tenemos personas directivas, personas de directivo intermedio y personas tal vez de supervisión. A ver, hoy la mayoría de las empresas tiene, en promedio dicen algo así como 3,2 o 3,4 niveles, es decir, no llega a los 4 niveles, más va tirando a 3 niveles y sería un director o un directorio o C-suite, como se le suele llamar, que son todos los gerentes, gerente en esto, gerente en aquello y demás. Y después ya viene una persona que por ahí puede ser, puede tener un rol intermedio, ¿no? De coordinación, y después ya vienen las personas que hacen, ¿no? Que trabajan. Entonces, por ahí esta estructura, que acá todavía tenemos supervisión, bueno, es muy amplia, pero como para ustedes tengan en cuenta, ¿no? De que de alguna manera se va dividiendo las responsabilidades y también las jerarquías. Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algo para comentar tal vez. No sé si conocían alguno de estos otros tipos de organigramas, no sé si saben algo de metodologías ágiles. No sé si quieren contar algo. Los leemos también. Yo acá tengo abierto el chat. Lo tengo en la cara el chat, más o menos. Bueno, perfecto, Franco. Bueno, vamos bárbaro entonces. Diseño orgánico, ¿no? Seguimos con esto. Depende entonces de las necesidades y las circunstancias de tu proyecto y, como hemos dicho, y se elabora de acuerdo a dos cuestiones. Procura la coordinación y control óptimo de todos los insumos, ¿no? Gracias a los cuales se puede aplicar una cuestión, una ecuación económica y funcione, porque, a ver, uno va a armar, no es que, a ver, por ahí hay gente que medio se encapricha y dice, vamos a hacer una holocracia porque está de moda y yo quiero probar todo lo de moda. Pero en general uno adapta una visión o una versión de la estructura organizacional para que la ecuación económica, para que su modelo de negocio, para que su estrategia se pueda ejecutar mejor y con más, y que lo ayude, digamos, a que tenga éxito, ¿no? Más chances de éxito. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta antes de solamente probar algo por probar, ¿no? Entonces, procura la coordinación y el control óptimo de todos los insumos y sirve para estructurar los costos de inversión y de producción, ¿no? Porque esto te va a permitir ir creando distintos presupuestos, y ir creando toda esa estructura en donde uno dice, bueno, estos costos van para esta área, van para esta otra, van para aquello, van para allá, y ahí te va dando una idea, ¿no? De las inversiones que uno tiene que hacer y cómo hacer la empresa, ¿no? Y determina los costos de cada una de estas unidades, ¿no? Entonces, hay algunas etapas para el diseño orgánico, que se exponen las metas y objetivos de la actividad comercial, que esto lo hemos hecho por allá por la unidad 2, se determinan las funciones necesarias para alcanzar las metas, se agrupan o vinculan las funciones necesarias, se concibe el marco generado, la estructura de organización. Las primeras tres, más o menos, lo hemos hecho entre la unidad 2 a la 5. Esto es parte del pensamiento, que estamos hablando ahora de la unidad 6. Y algo que vamos a ver en la próxima unidad, ahora en un ratito con Robert, analizar y diseñar y describir todos los puestos esenciales y se prepara un programa de capacitación y de contratación. O sea, una vez que vos pensás la estructura, decís, esta es la gente que necesito para llenarla, ¿no? ¿Y qué más? Quien planifica esta organización o quien la diseña debe considerar la amplitud del control, es decir, cuántos empleados tiene a cargo. De nuevo, hoy en día para que los equipos funcionen, no más de 10 personas por equipo. Yo hasta incluso diría, tengo una regla de que es 7 más menos 2 personas. Ese es un buen tamaño para poder comunicarse, delegar, charlar, conocerlos a todos, bastante óptimo. Después el número de niveles orgánicos, ya dijimos que cada vez la organización más chatas, entonces tenés por ahí un coordinador y después ya el equipo que hace. La subdivisión de actividades por funciones, por proceso, por ubicación, porque a ver, uno puede agarrar y decir, tenemos la estructura más tradicional que dice, bueno, comercialización, venta, producción, marketing, etcétera. Pero también podría haber una empresa que diga, bueno, yo me organizo por cliente. De hecho, por ejemplo, yo que tengo una consultora, no sé cómo lo hará Robert, pero yo me voy organizando por cliente y voy creando tal vez un equipo de ser necesario por cliente. Entonces esa es mi estructura.
Y ahí me permite, por ejemplo, por cada cliente o por cada proyecto, si lo queremos decir de otra forma, me permite asumir todos los costos que va a tener ese proyecto de viáticos, de materiales, de lo que fuere, lo puedo asociar a ese proyecto. Entonces puedo presupuestar ese proyecto en función de todos esos costos, por ejemplo, logísticos o de insumos, llamémoslo de alguna forma, o de recursos que necesito para ese proyecto, y por ahí si lo estructuraría de forma tradicional, yo tendría costos logísticos que no sabría cómo aplicarlo de forma transversal a todos los proyectos, ¿no? O me sería más difícil. Entonces esa estructura por proyecto, por cliente, por ejemplo, a mí me funciona y no es tal vez la tradicional que hemos visto acá en el organigrama. Y bueno, y finalmente hay que entender esto de cómo es la distribución de las obligaciones y de la autoridad, y uno tiene que crear la estructura que mejor, digamos, cumpla con todo esto y te ayude a que vos tengas éxito. Bueno, diseñar una organización eficiente y a su vez lo más económicamente posible. Teniendo todas estas cuestiones de diseño en cuenta, uno empieza a crear estos centros de costo, ¿no? Estos centros de costo son, digamos, es como una representación mental, ¿no? Una representación que le sirve a uno para entender de dónde vienen los costos más importantes de tu organización. De nuevo, los centros de costo pueden ser como su organización sea. Si es por cliente, es por cliente. Si es por producto, es por producto. Si es por región, por región. Ustedes tendrán el centro de costo región norte, región sur, región este, región oeste. Nosotros, por cuestiones de simplificación, lo que damos es una estructura con los 3 costos más conocidos y más usuales, que es el centro de costo de producción, el centro de costo de servicio y el centro de costo de administración y financieros. Después, cuando ustedes hagan el trabajo práctico, pueden plantear otros, pero bueno, estos son los más usuales. Y recuerden que esta materia hace simplificaciones como estas con la finalidad de que ustedes entiendan la lógica por la cual se crean centros de costos. Después, cuando ustedes estén en su vida profesional, bueno, podrán, teniendo presente esto, trasladar, hacer analogías al proyecto que les toque y ahí crear tal vez los centros de costos más acordes al proyecto que a ustedes les toque, ¿ok? Pero bueno, si dividimos, por ejemplo, el trabajo práctico en estos 3 centros de costos, son los más tradicionales y seguramente dentro de todo les va a dar un buen centro de costos. Que tenemos el de producción, que son... Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta? Pues escuché un... No, El un centro de... micro prendido. Ahí está. Pero bueno, no hay problema. Centro de costo de producción corresponde a los puntos donde se realizan las principales operaciones industriales dentro del establecimiento, es decir, línea de producción, planta, todos los costos que vienen de ahí, de producir básicamente. Los centros de costo de servicio son actividades de servicio complementarias, ¿no? Como por ejemplo compra, almacenes, calidad, mantenimiento, logística, que hacen que la producción se mantenga constante y bien, ¿no? Y después está la parte más de los centros de costos administrativos y financieros, que son todas las actividades relacionadas con la gestión y el control, y ahí tenemos el talento humano, la comercialización, la contabilidad, la finanza, todo eso se suma ahí, ¿no? Entonces todos los costos de esas áreas uno los pone ahí y así son más fáciles de distribuir. Así que bueno, uno en función de los departamentos y otras unidades funcionales genera, ¿no? Asigna o tabula o se van acumulando estos costos. Ahora, y esto nos sirve para la planificación de los costos, asignación de las funciones orgánicas correspondientes, generar presupuesto y demás. Ahora, ¿qué pasa con otras cosas que uno dice, esto en dónde va? ¿No? Porque muchas de estas cosas uno entiende que las puede asociar, por ejemplo, a un producto o a un servicio, o es fácil de trasladarlo. Pero hay otros sobrecostos, ¿no? Hay otros costos que uno dice, ¿y esto en dónde va? ¿Cómo los puedo ver? Bueno, se llaman así, se llaman sobrecostos, y ahí va todo lo que uno no puede imputar de forma directa a su producto, su servicio, o de acuerdo a cómo organizó valga la redundancia, cómo organizó su organización, cómo organizó su proyecto, ¿no? Si ustedes lo organizaban por clientes, bueno, ¿qué es lo que no podés imputar a cada cliente? Yo, por ejemplo, tengo un software que se llama Miro que uso con todos los clientes. Entonces, ¿cómo hago con ese software? Porque si yo dividí la empresa en clientes y le va a pegar a todos por igual, pero yo pago un $15 todos los meses y a veces, o sea, y lo usan todos los clientes, entonces, ¿cómo lo divido? Y a veces tengo más clientes, a veces tengo menos. Entonces, bueno, ahí se representaría un sobrecosto en mi caso, por poner un ejemplo, ¿no?
Entonces, si nosotros tomamos una estructura como la anterior, que teníamos costo de producción, de servicio, de administración y financieros, podemos crear una estructura de sobrecostos como la que vamos a ver ahora, ¿no? Estos 5 grupos, pero también hay otra opción. Hay algunos que cuando arman los sobrecostos dicen, bueno, vamos a ver, el costo total de mi proyecto es tanto, no sé, 10 millones salen a hacer este proyecto. Ok. Bueno, y vamos a calcular así medio ojo, medio utilizando el método de los 5 dedos oscilantes, que es, más o menos, más o menos. ¿No? O sea, sabemos que vale 10 millones todo hacer el proyecto, pero vamos a ponerle un 3% de sobrecosto. Y a ese es el error. Cuando uno lo estima así tan general, podría pasar que no sea exacto y que eso ponga la vida, ponga en peligro la viabilidad y la vida del proyecto, ¿no? Podría ser que en realidad los sobrecostos sean de un 30% y que eran del 3%. Entonces, ojo con calcularlo así nomás. Por eso acá una recomendación que nosotros le damos es crear 5 centros de costos que son gastos generales de centro de sobrecosto, quiero decir, o gastos generales también conocidos, que sería gastos generales de fábrica, gastos generales de administración, de comercialización, de depreciación y financieros, ¿no? Y ahora vamos a analizar cada uno de ellos un poquito más rápido y en detalle. Gastos generales de fábrica son todos los que, se utilizan, ¿no?, para las actividades de transformación, de fabricación y extracción de materia prima, o que ayudan en realidad a eso, como por ejemplo los servicios de agua, de luz, de gas, el mantenimiento, materiales de oficina, ¿no? Están relacionados con los gastos de la fábrica, pero no están directamente metidos en el producto. Pero hacen para que todo funcione, ¿verdad? Los gastos generales de administración pasa lo mismo, ¿no? Se calculan de forma separada si son de magnitud importante, y ahí podemos incluir algunos gastos, como por ejemplo sueldos y salarios, suministro de oficina, ¿no? Gastos de ingeniería, impuestos. Acá también hay que ver qué tan grande es la parte de administración, el área de administración, ¿no? Por ahí no es tan grande, entonces, bueno, pueden ser conectados con producción, como bien dice ahí. También acá hay que tener en cuenta que empieza a aparecer una pica entre los distintos gerentes, porque hay algunos gerentes que dicen, no, pero si vos asocias mi costo de producción con, mis costos con tal departamento, por ejemplo, producción, el gerente de producción te dice, si vos asocias mis costos con los de marketing y me matás en el presupuesto porque vas a decir que mi área tiene un montón de costos y que tengo que recortar en gastos, ¿no? Y tal vez no es así, es porque me metiste un par de áreas y eso no me permite crecer. Yo necesito comprar una máquina, necesito contratar más gente y vos me decís que reduzca mis costos. Entonces ahí hay que ver cómo están estos centros de costo distribuidos y si por ahí hay que crear, ¿no?, un sobrecosto, un área de gastos generales en donde uno puede decir, bueno, no, tené presente esto, entonces dame más presupuesto, porque no es que yo gaste mucho, sino que tengo una serie de sobrecostos que me lo estás imputando a mí como producción, poner. Entonces, bueno, por eso es importante también reconocer estos centros de costos. De sobrecosto en este caso. Bien, entonces teníamos los de fábrica, los de administración, los de comercialización. Acá puede ser gasto directo de comercialización o gastos indirectos, ¿no? También vuelven a entrar sueldos y salarios, materiales de oficina, comunicaciones, publicidad y demás. Después tenemos los costos de depreciación, que es para, bueno, un método contable, ¿no?, para ver cómo se va distribuyendo en el tiempo las inversiones en los activos fijos a lo largo de la vida de ese activo y del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno lo tiene presente a todas las depreciaciones en un centro de gastos generales o de sobrecostos puntuales. Y finalmente están todos los costos financieros, ¿no? Todos los créditos, los préstamos y los intereses que uno tiene que tener, que ha pedido, si es que ha pedido distintos préstamos y demás, los tiene en cuenta en este sobrecosto. Entonces ahí es más fácil de poder entender cómo son los costos que hacen a la estructura de tu organización, y ahí podemos crear presupuestos y podemos ayudar a planificar mejor la idea del proyecto. Obviamente esto, cuando la empresa está constituida, también se puede llegar a mantener y nos va a ayudar para todo esto que le estamos diciendo, ¿no? Para que tengamos más posibilidades de éxito a la hora de pensar el proyecto, a la hora de seguir escalando y creciendo con la empresa, porque vamos a tener una consideración de los costos bastante y una distribución
relativamente realista y que nos permita, ¿no?, también enfocarnos, armar bien los presupuestos, armar bien toda esa parte tal vez más contable. Y bueno, y eso va a ser clave, porque si no, y ahora lo vamos a ver después en la unidad 9, en la unidad 10, la viabilidad económica del proyecto puede ser dañada. Uno puede hacer mal los cálculos de esto y después no te dan un número y nadie quiere invertir en tu proyecto. Bueno, y por ahí era porque no tuviste en cuenta estos sobrecostos o no armaste una buena distribución de los costos dentro de tu organización. Así que eso era todo por la unidad 6. No sé si hay alguna pregunta. Vos, Robert, ¿querés compartirnos algo más? No sé si me olvidé de algo. No, está genial. Está genial y lo más rico de esta unidad, porque por ahí es lo que no se ve en la carrera, son estas ediciones que propuso Fran, que las encontró, con respecto a distintas estructuras matriciales, perdón, estructuras organizacionales, en la cual ya salimos de la militar básica, la matricial, y alguna otra que se puede usar en Argentina, y empezamos a ver cómo trabaja Spotify, cómo trabaja Apple, cómo trabajan diversas empresas alrededor del mundo, que a mi criterio está bueno conocerlas. Que funcione para una empresa no significa que funcione para todas. Por ejemplo, Spotify tiene 2 videos muy buenos que explica cómo es la metodología que usan entre las estructuras, las tribus, los grupos, los equipos, y posiblemente para Spotify funcione muy bien. ¿Sí? No significa que en otras empresas eso funcione, porque ustedes van a un autopartista tradicional y esas estructuras se las van a meter donde no llegue el sol, claramente, porque, o quizás sí, ¿sí? Por ahí el prejuicio es, quizás funciona, pero hay que hacer todo un análisis de si realmente funciona, cómo, cuáles son las particularidades que tiene cualquier organización antes de querer implementarlo. ¿Sí? Algunas cositas he podido ir implementando en empresas, quizás más dinámicas, con otra lógica, y no al 100%. Y bueno. Tal cual. Bueno, es que a ver, también esto de Spotify fue su modelo, fue como ellos escalaron las metodologías ágiles y de hecho muchas empresas lo usan y es como que, che, llamemos la atención, eso le funciona a Spotify. Entonces está bien que vos lo pruebes, pero ojo, cada uno tendría que pensar como su propio modelo también. No confiemos en que porque le funciona a Spotify le va a funcionar a uno. Tal cual, tal cual. Y así con todas las teorías. Esto es como para aplicarlo en todos los puntos. No significa que algo que puede ser muy bueno, excelente, a vos te funciona. Tal cual. Claramente Google tiene sus propios modelos, Microsoft, Spotify, Apple, Sony, cada uno va a tener sus modelos y los irá acomodando tanto la estructura de gente que tienen, como la idiosincrasia propia de la empresa, como los productos que a veces diseñan. Seguramente una unidad de productos sea completamente diferente a la otra. En eso laburo bastante parecido a Fran en la identificación de mis clientes y las necesidades de los clientes. Y así es que tengo cuentas de Google con uno para trabajar con unos, cuentas de Microsoft con el otro. Por supuesto, después todos esos costos uno los termina o absorbiendo o impactándolos en el presupuesto. Pero bueno, en la vida profesional hay cosas que ya no se pueden usar desde lo gratis. Hay que hacer ciertas inversiones, sobre todo en las herramientas que más se usan. Y son estructuras diferentes y uno va a decir, che, pero ¿por qué no usamos esto? ¿Y por qué no me gusta? ¿Cuál es la definición técnica de por qué lo usamos? Porque no me gusta. Listo, así de fácil. No hay una cuestión objetiva, no, mirá, no tiene tal funcionalidad, mi flujo de proceso está basado en tal cosa. No me gusta, no me gustan los iconos, los colores, no me siento cómodo. Y gente así. A veces no hay una lógica detrás de esto. Con las organizaciones va a pasar lo mismo. ¿Por qué tener una organización plana? ¿Por qué tenés tantos niveles? ¿Por qué funciona de esta manera? ¿O por qué no funciona de esta manera? Así que está bueno, siempre antes de aplicar algo, quizás que, a ver, le voy a hacer una pequeña simulación, tomar una célula, ver qué pasaría si tal cosa, la probamos una semanita, y si funciona se pueden ir extendiendo a otras áreas de la organización o no. Y quizás Tal esa cual, la célula... lógica de experimentar en chiquito, teniendo también métricas claras que uno quiera medir para saber si va a funcionar o no, esos criterios de éxito, y probarlo, un mes, una semana, lo que fuere. Che, ¿funcionó mejor o peor? Peor, listo, no se hace. ¿Que aprendimos? Listo. Por ahí capaz que no era todo, pero sí podés sacar algunas cositas que se pueden trasladar al resto que funcione.
Sí, tal cual. Bueno, un poco lo que hacemos con Fran a la mañana en EPRO, eh, en el cual vamos implementando pequeños cambios y viendo cómo funcionan. Y después los vamos trasladando. Algunos sí y nos quedan y nos resuelven muchas cosas a nosotros, y otros los podemos ir aplicando en la cátedra en general, pero claramente es un análisis. Y aparte los grupos no son iguales. Los grupos quizá de virtualidad del año pasado sean bastante diferentes a los grupos de mixto de este año y a los de presenciales de años anteriores, con lo cual son estructuras o herramientas que se pueden ir aplicando en base a esto, a cómo vas llevando adelante la organización de tu empresa, vale la redundancia, de tu organización como ente, no como acción organizativa. Así que bueno. ¿Querés que hagamos un muy breve corte, Fran, y cerramos con la unidad 7? Dale, dale, 10 ¿Sí? minutitos, ¿te parece? 10 10 y 10. minutitos, sí, 10 y 10 estamos de vuelta. Les dejamos algo, se está acabando el playlist. No hubo como muchos agregados, mucha aceptación, así que ponemos lo que esté y bueno, cuando se acaba, se acaba. Está bien, después sumamos algunos. Después cargamos alguna cosita más. Bueno, 10 minutitos, gente, en 10 minutos volvemos. A la idea nos estamos viendo de vuelta. Unidad 8. Unidad 7. 7, digo. Bueno, Si dale. querés que saquemos las 8, vamos a las 8, dale, dale, que va, total. 8, 9, 10, todo. Claro, dale, que va. Espera que comparto todo acá y en el monitor. ¿Se ve bien? No, se ve como. Ah, sí, sí, se ve bien. Ahí está. Feedback del otro lado, nada. Sí se ve, profe. Bien, genial, buenísimo. Gracias. Ok, bueno, corriendo un poquito el chat. Ahí estamos. Vuelvo a poner grabar, Robert. Dale. Bueno, vamos con el avance de la unidad 7. Estamos en esta instancia, ya pasamos con la organización de la empresa y el sobrecostos, como explicaba Fran recién. Vamos a ver cuáles son los requerimientos de mano de obra para nuestro proyecto y cuáles son aquellas características a tener en cuenta más allá de la formación de la mano de obra. Un punto importante que va a aplicar cuando tengamos que hacer las previsiones presupuestarias y proyectos, ¿cuánto nos cuesta la mano de obra? Y hay características críticas y un poco cuando se hace la evaluación de la localización y el plazamiento, a veces se tiene en cuenta esta variable de la mano de obra si es fácil conseguirlo o no. Digo, si hay que implementar algún proyecto muy específico en un lugar muy alejado y que tiene poca población, seguramente habrá características de cualificación del personal que no están disponibles, con lo cual tendré que radicarlos o tendré que ofrecerles alguna cuestión muy interesante para que vengan a trabajar el proyecto y radicarse en el lugar. A veces es mucho más simple, mucho más fácil y no tenemos que pasar por todas estas situaciones. Pero bueno, las vamos a ir viendo. Una vez que ya definimos la capacidad de la empresa, ¿sí? Es decir, todo lo que es el alcance de la capacidad productiva, vamos a hacer el programa de producción, qué procesos tecnológicos implementamos, esto también nos va a definir muchas cosas a cambio, es decir, si está mucho más automatizada la organización o si lleva muchos procesos manuales, y cómo vamos a ir organizando la empresa, si lo vamos a hacer por la estructura tradicional, matricial, lo vamos a hacer por procesos, por clientes, por localización, por regionalización. Cada uno de estos tipos de departamentalización me va a definir, en alguna medida me va a restringir la posibilidad de trabajo con la mano de obra. Y ahí es donde empezamos a analizar en el proyecto cuál es la necesidad de mano de obra. ¿Sí? En cuanto a perfiles operativos me refiero a todos aquellos que están en la operación diaria, ya sean de mano de obra directa, productiva, o mano de obra administrativa, o de cualquier otra índole. ¿Qué disponibilidad tenemos en la zona? Esto que les comentaba hace un rato. ¿Cuál va a ser el costo? Algunas veces dado por los convenios colectivos de trabajo mínimos y otros que los negocien directamente, sobre todo perfiles de un nivel gerencial hacia arriba. Es muy común que no tienen un convenio colectivo de trabajo, sino que el valor de esa mano de obra o de esos puestos, perfiles, se da por el mercado, por la oferta y la demanda, o por el grado de experiencia de la persona, es decir, qué tanto más puede aportar.
Y finalmente las necesidades de capacitación. Seguramente en las cuestiones operativas siempre va a haber alguna necesidad de capacitación. En el sentido, aprender a manejar una máquina, un software propio que puede tener la empresa, alguna metodología o forma de trabajo específica. Es muy común en las grandes empresas, al menos una inducción, decirte cuáles son las áreas, cuáles son las características. A mí me pasó cuando trabajé en Coca-Cola, que pasé por todas las áreas de la empresa, hace mucho, no sé si lo siguen haciendo, pero la inducción duraba una semana y pasaba desde marketing, calidad, producción, logística, subirme a los camiones, ir con los camioneros a ver las rutas. Es decir, cada día tenía como un plan de inducción propio dentro de la empresa para conocer un poquito las características. Y después una inducción específica que fue en el manejo propio de la tecnología que se usaba para el seguimiento satelital de los camiones, la planificación de las rutas, etc. Cada una de esas cosas era la capacitación propia de los recursos humanos. Vamos a entrar en las categorías y las funciones. Bueno, categorías, hay miles de categorías que se pueden aplicar. Las más conocidas son los puestos directivos o gerenciales, ¿sí? Los supervisores, que son los mandos medios, en general todo lo que podemos aplicar como mandos medios, operarios calificados, que son aquellos que le dan el gran agregado de valor al producto, ya sea el producto como el bien físico, el material o el servicio. Y aquellos operarios no calificados que pueden dar soporte en la línea, que pueden estar acomodando, empleados quizás de español, algún mantenimiento, digamos, no están calificados en cuanto al producto en sí, sino que tienen otra especialización. Y por supuesto, estas las podemos combinar con las funciones de administración, toda la cuestión operativa del día a día, de entradas, salidas, pedidos, compras, ventas, la supervisión relacionada a la categoría anterior, y la gestión que van a hacer los grandes, digamos, los gerentes o directores o dueños de las empresas. Hay otra categoría que definimos también como mano de obra directa o indirecta. Mano de obra directa como aquella que trabaja sobre el producto, es el que le da el agregado de valor, y la indirecta es todo lo que da aquel soporte. A veces es muy difícil, o hay zonas grises. A veces una mano de obra es directa, pero también hace cosas de mano de obra indirecta, y algunas veces una mano de obra indirecta también aplica algún valor al producto, entonces está trabajando directamente sobre el producto. No hay líneas claras que digan esto es así, punto. Digo, es como que tienen esas particularidades y las puedo ir acomodando, más en nuestros procesos productivos en Argentina sobre todo, el cual todo el mundo hace todo. Es como, vos sos operario, pero también limpias la máquina y le haces un mantenimiento cada tanto porque no tenemos personal de mantenimiento. Déjenme ver, hay una pregunta en el chat. Bien, sí, claramente no tiene un organigrama tipo Apple. Una estructura muy tradicional, al menos cuando yo estuve. Por ahí lo que me vi enterando de exalumnos o colegas que están trabajando, sigue con la misma estructura. Está definido por áreas, las áreas tienen su función, no hay clientes en este caso, no hay una división por clientes, es por área, la clásica por área. Calidad, producción, mantenimiento, logística, marketing, ventas, y alguna, bueno, seguridad y higiene, depósito, y me estoy olvidando de algo seguramente, pero es una estructura muy tradicional. Al menos lo que es Coca-Cola Andina, que es la embotelladora que tenemos en Córdoba, ahí en Malvinas, Argentina, saliendo del ejido de Córdoba. No sé cómo serán las de Buenos Aires, porque son distintas embotelladoras, son distintas empresas que tienen la franquicia de Coca-Cola, pero se pueden manejar de formas completamente diferentes. Generalmente son muy similares las estructuras, ¿sí? Porque el volumen de gente que manejan es mucho, la forma de trabajo ya está como muy validada, y tampoco hay gran diseño e innovación en la forma de trabajo. ¿Sí? A veces por ahí, o al menos yo intentaba hacer algunas reuniones de equipos con mi propio equipo y con equipos de otras áreas, sobre todo producción, para mejorar un poco los tiempos, pero no era una cuestión propia de la empresa, ¿sí? Era algo que yo por ahí iba a generar. No sé si respondí tu pregunta. No, era para saber más o menos que el organigrama, ya sea un kiosco o sea la Coca-Cola, siempre es el clásico.
O sea, no hay mucha vuelta que darle. Sí, en este caso ver un esquema muy tradicional, con alguna salvedad, pero muy tradicional. Estaban bueno, el CEO de Coca-Cola, Coca-Cola Andina, ¿sí? Embotelladora Andina, después tenías los gerentes de área, ¿sí? Gerente de comercialización, gerente de logística, gerente de producción, gerente de mantenimiento, los jefes de área. Después venía yo, por ejemplo, en logística, yo estaba como controller y abajo mío estaban los operativos. Y yo tenía un equipo de 7 personas a cargo. Es como, era muy tradicional. Yo ponía directo el jefe el gerente y el gerente el CEO. No había grande, no había nada similar a Tribu, ni mucho menos parecido a lo que podía ser Spotify o Apple o ningún otro. Es que tampoco había grandes diseños, eran tareas como muy marcadas dentro de los procedimientos ya de Coca-Cola. Entonces, no había grandes cambios. Y las categorías estaban dadas muy así como estaban: directivos, supervisores, calificados, no calificados, o principales de producto y de mantenimiento. Era un poco esa la lógica. Bueno, esto es un poco lo que venimos trabajando en cuanto a las necesidades, el momento de cuándo voy a contratar al personal. Y un proyecto que va a salir recién en octubre, pero estoy en la etapa de pruebas y quizás necesito ir capacitando a las personas que conozcan la máquina, conozcan los procesos, los puedo contratar con cierta antelación para ir capacitándolos, que vayan haciendo las pruebas sobre el producto, sobre las máquinas, o lo que esté llevando adelante, y que cuando salga al mercado, cuando salga realmente a trabajar con el producto, que es el disparo de partida, quizás en octubre, la gente está capacitada y funcionando. Además, hablamos que los proyectos van teniendo como un cierto crecimiento. Hoy el proyecto está trabajando un 50%, el año que viene lo ideal será que trabaje al 70%, posteriormente al 80% y finalmente al 100%. Es raro empezar un proyecto al 100%. Puede haber algún caso, pero es raro empezar al 100%. Realmente siempre se empieza con un marco o con un margen de seguridad para ir acomodando los procesos, ir mejorando algunas cuestiones. ¿De dónde voy a tomar los recursos humanos? Van a venir de consultoras, voy a hacer contrataciones directas, voy a tener el departamento personal, voy a ir a buscar gente a través de amigos. Esto que me está pasando con un cliente ahora que está buscando los hijos y las hijas de los amigos porque vayan a trabajar en la empresa, porque bueno, son de confianza, porque quiere gente joven. Y le digo, ¿cuáles son las calificaciones? No, el hijo tal, nos conocemos hace 20 años, pero, digo, sí, puede ser el hijo tal, es muy buen chico, chica, y no sabe nada de la empresa, o no te sirve para el proyecto. Bueno, cosas como esas. Hay ciertas particularidades que pueden aparecer en estas instancias de proyecto y qué programa de capacitación van a brindarle, como esto que les decía, en cuanto a inducciones o características propias de un equipamiento, un proceso. Los errores más comunes, y esto es un poco de marketing que pueden hacer como ingenieros industriales. Todo proyecto debería tener un encargado del proyecto, preferentemente alguien que sea idóneo en el tema o que sea ya realmente un profesional en el tema que lo conozca. Digo, si a mí me contratan para la implementación o la ejecución de un proyecto de obra pública de gas, quizás no soy el más idóneo, porque no es mi área de expertise. Ahora, para implementaciones de sistemas de información, para algún project manager de servicios, que es mi área de especialidad, podría andar perfectamente en eso. O en trabajos con pymes, quizá en un proyecto tan grande. Y hay otros que tienen una experiencia genial en robótica y los va a mandar a que hagan la implementación de servicios bancarios y quizás no es su área de expertise. Lo que sí está claro es que siempre debería haber un profesional que dé soporte al proyecto. Digo, como una especie de consultor, tipo árbitro, que pueda negociar entre las partes del proyecto, ¿sí? Los que ejecutan la tarea, las empresas contratistas, los líderes propios del proyecto, si es que están dentro de la empresa, los CEOs, los evaluadores, los financistas, los accionistas, todo aquello. Debería poder haber como un árbitro, un tercero, sea lo más objetivo posible y de alguna manera define lo que se está haciendo bien por parte de la empresa contratante, con parte de la empresa que está llevando adelante el proyecto o cosas que pueden salir bien o mal. Digo, siempre debería haber un profesional a cargo de esto. Y lo pueden tener solamente durante la etapa de ejecución, no hace falta que después continúen. Si quieren continuar, bueno, genial.
pero debería estar en esa instancia. Desde antes de que comience el proyecto, o al menos cuando ya se están analizando los estudios de oportunidad para dar el punto de partida y decir, dale, ok, vamos a avanzar, ahí debería estar un profesional, que esté desde el primer momento, que sepa cuál es el equipo, cómo se trabaja, cuáles son las etapas, los puntos críticos, puede dar incluso una visión de los puntos de dolor del proyecto, etc. Otro error muy común por tema costo es, vamos a contratar fuera de tiempo, o sea, lo tenemos que contratar para ayer, se nos demoró la contratación y la persona tenía que empezar a trabajar hoy y empieza en 15 días. Imagínense esto en un local de comida, que yo planifique todo para salir y atender a 100 mesas y tengo solamente un mozo, por decir algo. Sí, algo muy simple. O sobre la marcha, y ahí es donde empieza, bueno, sí, viene el hijo de mi amigo. ¿Y qué sabe de esto? Nada, pero necesitaba gente. Y finalmente, lo planteó Fran un poco ahí, suele haber una especie de recelo entre áreas de las empresas, incluso entre las personas, de que no quieren que se conozca qué es lo que estoy haciendo. Porque no, porque me pueden copiar, se pueden enojar, o porque realmente es válido plantear una buena comunicación. Che, yo estoy haciendo esto de tal forma, ¿te sirve? ¿No te sirve? ¿Cómo querés que te mande las cosas? Vos sos mi cliente interno. ¿Cuáles son tus requerimientos? Y así, primero, genera menos roces, se mejora la responsabilidad y autoridad de los líderes de los equipos, claramente, y se termina dando un producto más acorde a lo que pretende el cliente final, ¿sí? Ya no, ni siquiera el cliente interno. Entonces, una cosa que me pasó en Ocasa que era muy viable, como jefe de planeamiento logístico. En Ocasa, la empresa de transporte, de logística en realidad. Y los fleteros venían, a veces contratábamos fleteros externos porque no teníamos suficiente capacidad logística con las camionetas propias. Y a los fleteros les pasábamos ordenados, en ese momento les estoy hablando hace mucho, no teníamos tanta tecnología, ordenados los pedidos que tenían que entregar por orden alfabético o por, digamos, fecha de entrega. Hasta que en algún momento me tomé el trabajo de hacer una reunión con los fleteros, cosa que no se hacía nunca porque no venía el caso. Les planteaba cómo necesitan la información para optimizar las rutas, porque a veces realmente venían muy tarde. Y no, que el alfabético no me sirve, que por fecha de entrega tampoco, porque si ya tengo la hoja de ruta que se entrega hoy, ¿para qué lo vamos a priorizar de la misma forma? Con lo cual, ahí empecé a conseguir, no teníamos el desarrollo hoy de un Google Maps o tanta información geográfica. Empecé a trabajar con algunos planos que había conseguido, de planos en papel, los puse a digitalizar y con eso les iba marcando las rutas a los fleteros. Entonces ya les entregaba ni siquiera el listado de las personas, sino que la hoja de ruta completa. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿A dónde tenían que ir primero? ¿El tiempo que tenían que estar? Más o menos los tiempos calculados de demora. Y con eso les empezó a resultar mucho mejor y optimizamos muchísimo la lógica de entregas. Y incluso entregas que se prometían para 5 días, las bajamos a 3 días. Por supuesto, el cliente le seguía diciéndole 5 días, pero cuando encontraba que se entregó 2 días antes, empezó a mejorar la calidad del servicio y se podía cobrar diferente. Bueno, ese tipo de cosas las tenés que hablar, las tenés que coordinar entre los departamentos, porque eso implicó también un cambio con la gente comercial para ofrecer un servicio más corto quizás, o con otro valor, hablar con los departamentos de transporte, entender las necesidades y empezar a llevarlo en esto. Y entender también que son personas las que estamos contratando, que a veces se olvida mucho. Son personas que tienen sus propios problemas, sus propias necesidades, todos podemos tener un día malo, había personas que trabajaban porque no les quedaba otra, había otros que estaban jubilados, estaban aburridos y trabajaban porque estaban aburridos, o sea, había un espectro muy grande de personas, pero las necesidades de mi empresa era única, yo tenía que entregar paquetería. No sé si es claro eso. ¿Venimos bien? ¿Dudas hasta acá? Antes que avance con cálculo. No veo nada, ¿está todo ok? Bueno, genial. ¿Cómo vamos a calcular la mano de obra? Bueno, la fase previa a la producción es quizá la más simple, porque no tengo tanta necesidad de mano de obra. Y estaría bueno, esto que mencionamos, de tener un jefe, un líder o un coordinador de proyecto. Puedo empezar
ya ahí a contratar el personal para capacitarlo. Lo ideal sería los puntos de dolor primero. Quizás ventas y el cuello de botella de mi aparato productivo, que puede existir o no, pero en esa instancia, medio de la capacitación se va haciendo con las pruebas pilotos y asumiré que hay una cierta cantidad de material que se va a perder porque es etapa de pruebas, digo, literalmente. Con lo cual se perderá materia prima y tiempos de operarios, pero es su instancia de capacitación o de inducción. Con ventas lo mismo, tendrán que tener alguna técnica de venta o manejo del sistema o conocer los clientes, lo que fuera que voy a requerir de esos empleados. Y finalmente la fase operacional, bueno, ya acá puede haber cambios de distinta índole, porque a medida que va mejorando la capacidad productiva, ya quizás la capacitación va más orientada a la calidad del producto, va orientada a la seguridad y higiene, va orientada a apertura de nuevos mercados, va orientada a mejorar los procesos administrativos, y siempre voy a tener o siempre voy a requerir algún tipo de capacitación. A veces hablamos de capacitación y se arma un gran programa de capacitación y a veces es un seminario tan simple como 2 horas en el cual les damos algunas buenas prácticas y listo, con eso es suficiente. A veces no, tenemos que armar realmente un plan de capacitación más complejo. ¿Qué costo vamos a tener en cuenta? Bueno, los sueldos y los salarios de todo el personal, de todos, absolutamente todos. La cobertura por ausencias, porque una cosa son ausencias por enfermedades, que me los debería cubrir la ART con personal temporario, o al menos el costo, o ausencias justificadas porque me tomé el día por examen, o día particular, o simplemente porque ocurrió algo y no pude ir. Donde más se nota es en los procesos productivos, ¿sí? Porque toda una línea depende de una persona, entonces tengo que salir a cubrirla indefectiblemente. Lo que se refiere a los costos de seguridad social, que eso tiene que absorber la gran parte de la empresa, los costos de selección y contratación, en el caso de que yo tengo un departamento de recursos humanos, que es un costo de personal, o si lo contrato con consultoras de terceros, los impuestos que tengo sobre el personal, la aseguradora de los riesgos de trabajo, premios, en el caso que esté dando algún tipo de premio por productividad, asistencia, comportamiento, lo que fuera, y cualquier otro costo asociado directamente al recurso humano. Algunos costos que podemos asociar al recurso humano, que por ahí es mínimo, pero genera un buen clima. No sé, un pequeño desayunador y que todos los días tengan café, té y algunas facturas o criollos, sobre todo en la parte de oficinas, o que tengan una especie de comedor subvencionado, que tengan algún tipo de descuento o beneficio que les da la empresa, o que, no sé, el día del cumpleaños no asisten perdón, al trabajo. No, en el caso de ustedes tienen que venir mismo. Cumplan años o no cumplan años, tienen que venir igual. Así que bueno, esa es un poco la idea de los conceptos de costo. Estos son los globales. Tenemos que ver cómo los vamos a calcular. ¿Qué tengo en cuenta? Disponibilidad de recursos humanos en el lugar donde voy a instalar el proyecto. Primero, a nivel país es muy general. Pero después, a nivel proyecto, ¿cómo está la situación de la oferta y la demanda? Hoy es muy símil la oferta y la demanda, porque puedo tener mucha oferta de gente con poca cualificación, y hay demanda y poca demanda de gente con altísima cualificación, con lo cual eso también va a generar un cambio en la estructura de costo y también va a costar conseguir mucho más la gente. Métodos de contratación tengo y cuál es la política de los recursos humanos en la empresa. Hay plan de carrera, hay avance, los sueldos se negocian cada cuánto tiempo, qué premios o qué beneficios tengo aparte, y el plan de capacitación de la organización. Es decir, porque puede ser algo muy específico de mi empresa o del proceso que yo llevo adelante y que no lo puedo trasladar a otro puesto de trabajo si el día de mañana me voy, o la empresa en algún momento me paga una capacitación como un MBA, un MBA, ¿sí? Que lo puedo usar en cualquier otra empresa, y ya no es solo la capacitación, genera una valorización de la persona, porque realmente estás teniendo un conocimiento nuevo. Pero hay algunos que son muy específicos, con lo cual no lo puedo trasladar a otra empresa o tiene que ser muy específico del rubro. En cambio, algo más genérico lo puedo trasladar a cualquier otro ámbito. Vamos a describir las tareas, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuáles son las herramientas que tienen que usar, y luego la valoración del puesto de trabajo. Aquellos que estén cursando relaciones industriales ya en quinto, que ya no avanza un poco, seguramente ya se han topado con
la valoración del puesto de trabajo y las tablas de cómo hacemos para valorar el perfil de la persona. Vamos a tomar la identificación del puesto, las tareas que tiene que cumplir, detallándolas, cada una, lo cual es lo más difícil, porque a veces genera como una especie de comodín, este es el gerente, pero tiene que negociar con los clientes, negociar con los proveedores, negociar con los empleados. En ausencia del supervisor de producción, tiene que ir a supervisar la producción. Si falta el jefe de mantenimiento, tiene que hacer mantenimiento también. O sea, a veces se pide como una especie de navaja multiuso y no están en condiciones, y aparte excede el perfil del puesto. ¿Qué formación necesita? Formación formal, valga la redundancia, en cuanto a conocimientos o estudios, primario, secundario, universitario, posgrados, todo lo que sea académico. ¿Qué experiencia laboral? Preferente o excluyente. En todos estos ámbitos siempre va a estar el preferente o excluyente, o no es significativo, no importa. La capacidad de decisión que tiene, porque asociado a esto va a ir también la autoridad. Si yo puedo decidir sobre esto, tengo autoridad sobre esto, tengo control sobre esto. Requisitos relacionados a iniciativa, aptitudes, valores, actitudes. Por ejemplo, la creatividad es muy difícil de verlo, porque en el momento uno puede ser creativo y se le ocurre una solución genial. La creatividad no es simplemente tirar ideas locas, puedo resolver algo con cierto grado de creatividad y se resolvió. ¿Cuáles son las responsabilidades? El esfuerzo físico, si el puesto exige o no. No es lo mismo una persona que está en planta o que está cargando material al esfuerzo físico que va a tener un gerente. También el esfuerzo mental que va a tener, porque volvemos a lo mismo. Quizás el operario de planta, el esfuerzo mental es bastante básico, en el sentido que simplemente poner una pieza o cargar un determinado peso y trasladarlo. Y el gerente tiene que tomar decisiones que afectan a las finanzas de la empresa, que afectan al orden de la empresa, que afectan a dejar gente sin trabajo o contratar más personas. Cada uno va a estar relacionado en eso. ¿Cómo es el ambiente de trabajo? Yo estoy en un ambiente cómodo, libre de ruido, libre de polvillo, con pocos riesgos. Digo, puedo estar en un ambiente natural o puedo estar en un ambiente artificial, y dentro de esos dos, ¿cuál es el más caótico? ¿Cuál implica más riesgos a la persona? Y en ese ambiente puede haber máquinas, puede haber elementos visuales molestos, auditivos, el mismo calor o el mismo frío. No estoy expuesto al ambiente, a la temperatura en sí. Bueno, como decía, se maneja en estas 4 categorías: los requisitos profesionales, la responsabilidad en el puesto, el esfuerzo que genera y las condiciones de trabajo. Básicamente se aplican lo anterior en estas 4 categorías. Y se hace una tabla, una ponderación, en un 100%, en un 10%, en una tabla de 10, como ustedes lo quieran. Van a definir que para este puesto, el operario, los requisitos profesionales llevan un 45%, la responsabilidad un 25%, el esfuerzo un 15% y las condiciones de trabajo un 15%. Es muy subjetivo esto, claramente, por eso está bueno que se vaya disgregando en cada uno de los tópicos, como instrucción, experiencia, capacidad mental, manual, y que sea realmente acorde al puesto. Porque es muy común exigir o pretender un operario que tenga de requisitos profesionales, por ejemplo, un 70%, y que la instrucción lleve un 80%, dentro de ese 70%, 80%, que la instrucción alcance un valor del 60% como participación. ¿Y después qué hace el operario? Y corta piezas, o mueve piezas de un lado a otro, o agarra un pedazo de material y lo pone en la máquina, o atiende el teléfono. ¿Sí? Recuerden, no siempre vamos a hablar de operario como el operario de fábrica, es un operativo, en cualquier nivel del operativo. ¿Y para qué querés tanto? Y no, porque yo quiero que esté capacitado. Bueno, pero sabés que si esa persona tiene todos esos conocimientos, te los va a querer cobrar. Y vos le vas a querer pagar en base a un sueldo que quizá no es acorde a la capacidad de la persona. Y ahí empiezan un poco las discusiones. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene? Por los materiales que se le brindan, en general, por las herramientas, y el proceso productivo en sí. Si está muy automatizado, las responsabilidades también. Esfuerzo físico tiene, siempre va a haber una composición de esfuerzo físico y mental. La relación va a ser como inversamente proporcional en los operarios o los operativos con los puestos de mayor decisión.
y finalmente las condiciones de trabajo. Una vez que puntuamos todo esto, la suma debería dar el 100%, hacemos lo mismo, en este caso estamos con un operario. Estamos hablando de mano de obra directa. Vamos a hablar de un empleo genérico, un operativo de mano de obra indirecta o quizá administración. Hacemos el mismo procedimiento de cálculo variando vamos a volver, tomando valores diferentes en cada una de las variables, instrucción, experiencia. Fíjense cómo cambia en el esfuerzo quizás del operario, que es un 15% y lleva un esfuerzo del 9% en el físico, contra el esfuerzo del 2% del físico en un empleado. Mucho menos esfuerzo. ¿Sí? Pero fíjense que la instrucción acá pasa de un 20% en el empleado a un 12% en el operario. Cada uno de estos tópicos va a ir variando y se va a ir conformando distintos según la característica. Y vamos con el cálculo, finalmente, de cómo vamos a tener en cuenta qué hay que pagarle a la persona y cuánto realmente nos cuesta a nosotros. Hay como 3 valores que son los que se conocen: el salario bolsillo, el salario bruto, y al medio están los descuentos. Pero esto es simplemente lo que termina percibiendo el trabajador. Luego nosotros como empresa nos cuesta algunas cositas. Vamos a hacer el análisis del salario bolsillo. El salario bruto son 100.000 pesos. Ahora yo te tengo que descontar jubilación un 11%, el aporte jubilado y pensionado el 3%, la obra social el 3%, sindicato, en el caso que esté sindicado, entre el 1 y el 3%, con lo cual, y algún otro ítem que puede ser como comedor o algún otro tipo de actividad, es un 20% aproximado. Con lo cual, el salario bruto le estoy descontando un 20%. De estos 100, la persona no va a cobrar 100, va a cobrar 80. Y ese es el salario de bolsillo, es lo que realmente recibe la persona para hacer uso. Como todos estos son porcentajes, a medida que va aumentando mi salario bruto, a nivel porcentaje también van aumentando los descuentos. Gran problema hoy, en una Argentina con una estructura de recursos humanos bastante caótica, en la cual la gente prefiere que le aumenten el salario bruto en negro, perdón que le diga esto, pero es una realidad, que no se lo paguen por recibo de sueldo, aunque no le computen antigüedad, aunque no le computen remuneraciones y posibles, o a cuenta de futuros aumentos, porque no le van a aparecer los descuentos. Entonces lo recibe directamente en el bolsillo. Y lo usa para el gasto diario o para alguna proyección o lo que fuera. No es, digamos, todo aumento debería ir directamente al salario bruto, porque si no también estamos perjudicando jubilación, jubilados y pensionados, la obra social, etc. Pero es una práctica que sucede, y sucede mucho más de lo común. ¿Por qué? Porque sobre lo que yo le pago a esta persona el salario bruto, yo tengo que hacer aportes patronales. Aparte de lo que le descuento a la persona del 11%, tengo que pagar yo un 14%. La obra social un 6%, que se suma a lo que ya le desconté, jubilación y pensiones, y la ART, y alguna otra cosa más, hacer cargas por enfermedad, permisos, alguna capacitación. Todo esto que vemos acá, lo paga el empleador. Con lo cual, estamos hablando que sobre ese salario bolsillo el empleador está pagando casi el doble. A nosotros como empleadores, lo que le pagamos a la persona nos implica un costo de casi el doble. Bien, entonces decimos, la persona me cuesta 80.000 pesos. No, me está costando casi 160. A tenerlo en cuenta, porque cuando tengamos que hacer los costos de la persona, cada vez que le vayamos pagando un salario bruto completo, todo este aumento también nos va a repercutir como empleadores en un mayor impuesto de costos. En una mayor erogación de los costos. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas con eso? ¿Más, menos, algo? ¿Está claro? Bastante claro, profe. Bien, buenísimo. Todo claro, profe. Buenísimo. Todo esto, por supuesto, digamos, estos son valores de referencia. Luego entran los convenios colectivos de trabajo que te dicen qué es lo que tenés que pagar, cuál es el sueldo mínimo, si tienen algún plus por, no sé, refrigerios, con lo cual también entra en mi costo, porque eso lo tengo que pagar yo y no se lo puedo descontar al
al empleado. Por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba, que tiene refrigerio, bueno, ahora están peleando que quieren un semestre un 63% de aumento, con lo cual el año, si yo me hice mal los cálculos, sería un 120% de incremento. Y bueno, y una serie de cosas más que siempre se piden cuando hay que negociar, porque si vas a negociar con lo justo, te van a dar menos, y si negocias con lo exacerbado o el límite, también te van a dar menos. Sabemos que están negociando para negociar alguna ridiculez como esa. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Tópicos a tener en cuenta, por ejemplo, sindicatos lo van a tener en los niveles más operativos, operario y quizá algún mando medio. Sindicatos en los niveles jerárquicos prácticamente no hay. Por ejemplo, ropa de trabajo se le paga al nivel más operativo, a los mandos medios en adelante o hacia arriba no se le paga, o a veces se puede negociar. En algún momento en una empresa en la que trabajé tenía como un plus en el cual me daban un bono anual, en ese momento creo que eran 800 pesos, no sé mucho, que más o menos te alcanzaba por un traje. Entonces, nada, era un traje que uno podía comprar o un extra para ropa de trabajo. ¿Sí? No, no te lo daban siempre y no era exigible tampoco, había que ir de traje a trabajar, pero bueno, servía como para comprar un traje al año o algún tipo de prenda, que son pantalones, algunas camisas, una corbata, y era un extra. ¿Sí? Eso no te lo descontaban y te lo daban por fuera, generalmente de todo el resto, era como una bonificación. Bueno, y el plan de capacitación, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Categorías del personal, no pueden ser las capacitaciones iguales para todos, excepto algunas capacitaciones genéricas, como pueden ser la de seguridad e higiene, incendios, RCP o primeros auxilios. Bueno, nosotros en la facultad ahora, a nivel institucional, tenemos capacitaciones sobre género, ¿sí? Prevención de violencia de género, algún tipo de prevención en cuanto a discriminaciones de toda índole, que son como muy genéricas y están pensadas para todo el personal, y no importa si sos docente, directivo, maestranza, la capacitación es similar para todos, con algún pequeño cambio, pero es muy similar. ¿Qué características tiene el personal? ¿Qué condiciones? No es lo mismo el plan de carrera quizá de un operario que puede ascender a supervisor, que quizás el de un gerente que puede elevar a puestos mucho más altos en la organización. Cada puesto va a tener, como les decía, estas necesidades puntuales. En cuanto al personal de gestión, siempre va habiendo cambios y promueven, o deberían promover, a que la gente se capacite en gestión. No sé si llegar al punto de un MBA o un MBA para gestionar la empresa, pero sí algunos cursos de introducción en inteligencia de negocios, logística, alguna cuestión relacionada a datos o business intelligence, algún tipo de tendencia nueva en cuanto a gestión, o que aprenda habilidades sociales para mejorar la comunicación con el personal, mejorar la interacción, el liderazgo en los equipos de trabajo. Hay infinidad de tópicos. Bueno, la evolución de las necesidades. Las necesidades de hoy no van a ser claramente las necesidades a futuro, ni del personal, ni de la empresa. Con lo cual, si yo estoy pensando quizás que mi empresa quiero en la visión, es decir, la imagen que yo tengo a largo plazo, de que esta organización sea reconocida porque todas sus personas o todos sus equipos son multilingües, bueno, voy a tener que empezar a capacitar con tiempo en otros idiomas. ¿Sí? Con lo cual, ya no es lo que necesito hoy, sino lo que voy a requerir a futuro. O quiero que todos mis líderes de proyectos estén certificados en algún tipo de metodología de proyectos, con lo cual los tengo que ir llevando a futuro. ¿Por qué? Porque quiero lograr una certificación, porque quiero conseguir clientes internacionales, porque quiero lo que fuera que quiera. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Está en algo que se me haya pasado por alto? Profe, una pregunta. Sí. Si uno pide financiación para comenzar una empresa, por ejemplo, para, digamos, empezar un proyecto, Sí. los primeros sueldos de los
poco o de la cantidad de empleados que tengas al comienzo, también los extraes de ahí, digamos, de esa financiación. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Generalmente, todo lo que es financiamiento de proyectos está pensado más que nada para infraestructura, equipamiento, materia prima, un capital de trabajo que necesiten. No está pensado para mano de obra. Lo cual tiene cierta lógica, porque si vos tenés que empezar a subvencionar tu mano de obra, quizás no vas a estar aplicando el total a todo lo que vas a necesitar en cuanto a producción. Que apliques quizás un sueldo, 2 sueldos dentro del financiamiento, como para no estar tan jugado con el flujo de fondos o caja hasta que te empiece a ingresar ventas, podría ser. Ahora, lo que no podría pasar es que tengas 6 meses de sueldos con la financiación, porque te va a salir carísimo. O sea, la Claro, financiación, claro. ¿sí? Está pensada más que nada para el equipamiento y la infraestructura, montar un galpón o comprar un cierto equipo, o, no sé, conseguir alguna licencia en una franquicia, pero no para lo que se conoce como el capital de trabajo, que es lo que yo necesito para mover el día a día. ¿Sí? Puede ser que sea una compra de materia prima inicial o insumos, no deberías aplicarlo a recursos humanos. Insisto, podés quizás 1 o 2 meses bancarlo con esa financiación, que te digo, insisto, va a ser cara, pero si no te queda otra hasta que empieces a mover el flujo de fondos, puede ser una opción. No deberías llegar a los 4 meses en esa modalidad porque te comiste el préstamo. Tal cual. Y normalmente, porque desconozco totalmente el tema del préstamo y demás, pero el préstamo no se empieza a devolver el mes siguiente del que vos lo sacaste, porque, digamos, construir un galpón o montar una línea de producción, creo que lleva bastante más que un mes o que un par de semanas. Correcto. Todo va a depender del tipo de préstamo que consigas. Generalmente los préstamos que son para emprendimientos productivos suelen dar entre 3 y 6 meses de gracia, o algunos préstamos muy específicos, quizás de la CEPIME, la Secretaría de la PYME, te suelen dar hasta un año. Es decir, recién en un año empezás a pagar con unas tasas para Argentina ridículas, de un 8%, un 10% anual, lo cual realmente son préstamos muy buenos, pero están muy enfocados a distintos tipos de proyectos, tenés que cumplir una serie de requerimientos interesantes, porque no lo dan a cualquiera. Los préstamos ya más de índole personal, ahí cambian. Las tasas pueden llegar al 70, 80% o más, dependiendo de la entidad financiera, y te pueden empezar a cobrar el mes siguiente, o a lo sumo te dan un mes de gracia, y ya en el segundo mes tenés que empezar a pagarlos. ¿Sí? Un error a veces que se cometen por una cuestión rápida de libre disponibilidad es un préstamo personal, de esos que te ofrecen los bancos cada tanto, o financiarse con la tarjeta de crédito, lo cual es un arma peligrosísima, ¿no? Es como, me estoy ahogando en el mar y me subo arriba un tiburón para no ahogarme, y bueno, pero Tal cual, sí, sí, sí. guarda, porque el tiburón en algún momento lo va a molestar, va a tener hambre, y ¿sí? Son distintas realidades. No te digo que es un poco el marketing, no sé, yo a veces lo hago, quizás no tanto, pero está bueno siempre tener un asesor de confianza que al menos te pueda dar estas pautas de revisar un proyecto y decirte, mira, hay determinados tipos de préstamos, déjame que busque, o mira, esto que vas a comprar, en una de esas lo podemos comprar con una tarjeta de crédito, porque es un equipo que no es muy caro, vamos, tenés que cambiar la notebook. Y quizá el préstamo no se justifica tanto, cuánto vas a pagar en 12 cuotas, y es un equipo que lo vas a tener mucho tiempo. Dale, usemos la tarjeta, financiemos con la tarjeta. Ahora, ya hacer lo mismo para financiar gastos productivos se complica. A veces lo que se hace directamente es negociar con los proveedores. A veces no, la mayoría de las veces se hace, más ahora, en el cual decís, che, mira, no te puedo pagar 30 días, te puedo pagar 60. Y el mismo proveedor te dice, tengo espalda financiera, te puedo financiar, sin embargo, no te voy a cobrar lo mismo. Si la materia prima que te entrego vale 100, me vas a pagar 60 días, bueno, negociemos un recargo. Si me lo pagas con cheque sale tanto, si me lo vas a transferir directo sale tanto,
y negociemos un 20%, un 5%, un 8%. Todo va a depender de la capacidad de negociación que tengan ustedes con el proveedor. Generalmente ya los proveedores, los grandes sobre todo, tienen alguna espalda financiera y pueden, de alguna manera, subvencionar y financiar algunos gastos de los clientes, y también hacen su movimiento, porque poner este dinero que tienen en algún otro tipo de inversión quizás no les da tanto, y prefieren tenerlo de alguna manera cautivo sus propios clientes, porque te sigo financiando, a vos te sirve, a mí me sirve, y es un dinero de rápida disponibilidad. Si ya te lo entregué en materia prima, así que lo vas a terminar pagando. Y también hay una lógica en esto. Si yo te puedo financiar y lo hago, bueno, en algún momento corres el riesgo de cerrar la empresa. Correr el riesgo de cerrar la empresa, pierdo un cliente. Entonces, si le puedo dar una cierta mano, también me conviene. Digamos, suele ser es la clásica relación de ganar-ganar. ¿Sí? Es como el mejor exponente del ganar-ganar. Si yo puedo ayudar a mis proveedores a desarrollarse, yo sé que voy a tener una mejor calidad, los voy a tener comprometidos con mi producto. Si tienen problemas en las entregas, al menos en materia prima, yo puedo colaborar con ellos, y me sirve también desde el aspecto financiero, porque hago girar la rueda del dinero, quizás con el mismo riesgo que tendría en otro tipo de acciones, pero me está repercutiendo doble, en lo que estoy ganando financieramente, más en el desarrollo de mi proveedor. ¿Sí? ¿No? Buenísimo, profe. Por mí, genio. Buenísimo, genial. Bueno, gente, ¿alguna duda más? ¿Algo más que no quede claro? ¿Alguna consulta extra que quieran hacer? No, está todo como muy tranquilo. Bueno, en principio semana que viene tendríamos presencial. Si hay algún cambio les avisamos. Pero bueno, en principio vamos a hacer presencial, vamos a cerrar un poco lo que quede teórico, resolver algunas dudas que vayan generando. Y la última clase que ya tenemos, ¿cómo estábamos con la programación, Fran? Sí, tenemos la clase que viene presencial. El viernes 17 tendremos ese mega feriado de no sé cuántos días. Y el 24 haríamos el cierre de unidad 10 y un pequeño práctico de la unidad 9, específico, de BEA y equivalencia y certeza, para preparar y cierre de consultas para el parcial, pues ya después el viernes primero el parcial. Misma metodología que la anterior, exactamente igual, separamos dos cursos, tengo que ver qué aula me dan, pero separemos dos cursos, haremos el login por Eventbrite, así que estén atentos, no quiero escuchar las cuestiones, no sabía, están publicados, está informado, así que el práctico entre el parcial. No, gente, si tomamos hasta el 5 en el primer parcial, el segundo parcial entre el 6 y la 10. ¿Por qué hasta la 9? La 10 no la quieren Se están estudiar. recortando temas. Sí, entra hasta la 8, profe, ¿cierto? O sea, como. Entra a las 7 y la 8. Claro, no, todo, gente. O sea, de la 1 a la 5 primer parcial, de la 6 a la 10 segundo. Da igual. Así, claro. Todo lo que hemos visto, el teórico y el práctico. Exactamente. Y casi todo lo que va a ser práctico va a ser la unidad 8. Perdón, la 9. La 9. La 9 y puede entrar algo de práctico la 10, depende de cómo lleguemos con el tiempo para explicar práctico. Pero la 9 de cajón entra, que es Bantir, BEA, equivalencia certeza. Puede haber algo ahí de vínculo y relación con el cálculo de capital de trabajo por alguno de los métodos. ¿Sí? Así que, eso. Bien, perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, algún comentario, ¿Algo más? ¿Nada más? nada más. Bueno, Bueno, en principio nos vemos la semana que viene, así que aula creo que es la que ya nos dejaron, la misma que rendimos los otros días. ¿Cuándo anota el estarán? primer parcial. Para la vacación de invierno. Con suerte. Sí. Apenas las tengamos les informamos, no se preocupen. O sí, preocúpense.
Después las preguntas que me hicieron mientras estaba en el parcial, me estoy preocupando antes de corregir nada, así que no me quiero imaginar con las primeras correcciones. Pero bueno, el recuperatorio va a ser después de las vacaciones, así que va a haber tiempo para estudiar en ese sentido. No tienen tanto para el segundo parcial, así que avancen. Avancen. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene. Buen fin de semana para todos.